is alright with me. Quedan los vestigios aún, mi estimado, a quien tengo aquí a mi lado, de lo que es lo que fue la noche de la nostalgia y músicas que se puede escuchar por fuera de la música nostálgica. Estamos hablando de la propuesta de música soul, en este caso al All Green, al negro All Green, que está sonando allí en este tramo de la rueda, marcando por debajo de nuestras voces. Y hablando de voces, decía que íbamos a sumar en la jornada de hoy al ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, en momentos en los cuales la convención está convocando un paro hasta las 13 horas, un paro general parcial, Edgardo Ollenar, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días a quienes están escuchando. Sí, la nostalgia también tiene que ver con la música anterior que estábamos escuchando. También, ¿no? También. Porque es la expresión cultural de toda una concepción que tiene muchísimos aspectos reivindicables, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ético y demás, ¿no? Pero bueno. Al Chicho Sánchez Ferlosio estábamos compartiendo su música. Muchas de las que decía yo conocen ustedes y reflejan parte de la resistencia de las canciones de la Guerra Civil Española. Exacto. Fueron compuestas precisamente por el Chicho. Sí, yo de la Revolución Española. De la Revolución, perdón. No, porque esa es que me lo corrigió una vuelta una compañera española, porque yo también le decía claro, ¿tiene razón? Guerra Civil, y más allá de los errores y horrores que hubieron desde el punto de vista político e ideológico en los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas, fue un proceso en el cual efectivamente estuvo a la orden de la agenda política un cambio profundo en la sociedad, y lamentablemente no supieron encontrar los mecanismos para poderla construir, ¿no? De la misma manera que no lo decimos cuando hablamos de la centenaria revolución que intentó ir por la tierra en México, ¿no? Exactamente. Tal cual. Mi estimado Edgardo, un día tan especial hoy, le estamos convocando. En el día de ayer, el grupo de antropología forense del Uruguay estuvo excavando y encontró restos de compatriotas allí enterrados en el batallón número 13. Sí, se murió hace 2-3 días en Argentina con 90 años, una compañera que siguió buscando hasta el último suspiro. Muy complicado, ¿no? A veces la emoción da lugar a que a uno se le nuble un poco el entendimiento para poder encontrar las palabras exactas con las cuales definir esta barbarie, ¿no? Y creo que tal vez ese concepto barbarie, reivindicada por muchos que hoy están en la escena política y que fueron partícipes no solamente desde el aparato militar, sino también desde el aparato político, ¿no?, en esta barbarie, reivindicada hoy, sigue siendo un tema permanente, un derecho a reivindicar permanente, el derecho a la verdad, a la justicia, y en definitiva el juicio y el castigo de aquellos que son culpables por haber violado de tal forma los derechos de los seres humanos, ¿no? Esto está enraizado con lo que escuchábamos hoy como música. Hoy en buena parte del mundo el fascismo, el neofascismo, el nazismo, el neonazismo tienen sus expresiones políticas y han crecido en términos de poder, no solamente en Europa, acá nomás a la vueltita, con un Jair Bolsonaro que es realmente peligroso, ¿no? Y que ha defendido la tortura, inclusive cuando vota el impeachment contra Dilma, le hace un homenaje a quien la había torturado. Es de una brutalidad eso. O como acá, Manini Ríos, ¿no? Que lo hace públicamente y lo hace en la Cámara. Y lo hace en todos lados, ¿no? Claro. O como acá Manini Ríos, que en definitiva tuvo la actitud de convalidar un juicio, que no era un juicio, ¿no? Porque los juicios los hace la justicia, ¿no? Una decisión de un tribunal de honor en el cual los torturadores y los asesinos y los desaparecedores no habían infringido la moral de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y aparecen hoy los restos de
de un compañero, de una compañera, no sabemos. Lo que importa es que son restos humanos ubicados en lugares en los cuales hace tiempo que se viene trabajando, y es un dato más de una realidad que nos sigue doliendo, que nos sigue permanentemente cuestionando, haciéndonos cuestionar. Qué poco hemos logrado avanzar más allá de los avances importantísimos que hubieron en los últimos 15 años, ¿no? Y qué cantidad de responsabilidades cruzadas que hay en cuanto al ocultamiento de la verdad y en cuanto a la acción decidida de la investigación. Son dos aspectos que insisto, tienen que ver con los pobres resultados. Estamos hablando de cerca de 200 compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Duele cuando uno habla, porque si hablara de uno solo, si hablara de Maldonado mientras estuvo desaparecido en Argentina, era uno solo en un país en el cual desaparecieron 30.000. El dolor era tremendo, ¿no? Y hoy seguimos exactamente en la misma. Entonces, hoy el paro de nuestra Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT, es un paro que también contiene la reivindicación, no solo por la pertenencia al movimiento sindical de tantos compañeros y compañeras presos, torturados, desaparecidos, sino porque forma parte de la concepción ideológica del movimiento sindical y de la clase trabajadora uruguaya en su lucha permanente por los derechos de todos y de todas las compañeras. Forma un componente absolutamente central el tema de la verdad y la justicia. No se trata solamente del salario, no se trata solamente de las condiciones, se trata también de que todo eso tiene que ver con poder superar las lacras de una sociedad en la cual detrás de la defensa de la democracia, entre comillas, se esconden también las injusticias más grandes, porque si algo existe en el capitalismo justamente es que la responsabilidad absoluta de ese pequeño grupo de seres humanos con rostro, con nombre, con apellido, que conforman las organizaciones que se apropian de la riqueza, que se apropian destruyen la naturaleza para apropiarse de más riqueza, que todo eso tiene que ver con derechos. Tiene que ver con derechos que no se reducen ni se resumen a los aspectos económicos. Hoy el paro de nuestra central tiene que ver con eso, de nuestra convención, tiene que ver con eso. Así contemplamos las dos visiones que coexisten dentro del movimiento sindical. Tanto de la base en cuanto a su convención. Exacto. No, está bien. Y creo que, tú estuviste mucho tiempo así al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, tomaste la posta de otros tantos, y es una de las improntas que tiene precisamente nuestro PIT-CNT, ¿no? No solo el planteo de su lucha reivindicativa por porcentajes de mayor capacidad de ganancia, digamos, del trabajador, sino también abarcando otros aspectos que hacen precisamente a la vida, que también tiene mucho que ver. Estamos mirando acá contigo un trabajo de hace muchos años, de finales de la década del 60, a propósito precisamente del trabajador, del obrero y del anarquismo. Y muchas de las cosas que estábamos ahora planteando, como por ejemplo que no se reivindicara solamente un real más o un centavo más, un centésimo más, sino que también abarcaba otras áreas, ¿no? Como por ejemplo que su lucha para con mejorar la calidad de vida del sindicalista, que tuviera una mejor predisposición para con su familia, que se alejara del juego, que se alejara del alcohol, distintas reivindicaciones que hacían al mejor ser humano, ¿no? Sí, es una historia que está preñada de verdades que hoy se intentan ocultar, o sea, sobre las cuales no se opera desde el punto de vista político por temor a ser extemporáneo, por temor a estar afuera de los tiempos históricos. Hoy las buenas maneras han sustituido
al debate profundo, al debate ideológico contra el sistema capitalista, contra los dueños del capital y contra la explotación del hombre por el hombre. Hoy es necesario tener buenas maneras para poder llamar al explotador, bueno, el dueño de la fábrica que está pagando poco, que no está respetando los derechos. No. Tiene ese grado de profundidad que vos planteás y que planteaban, bueno, los primeros sindicatos en el Uruguay fueron sindicatos anarquistas ya a fines del siglo XIX, ¿no? Y después se fue construyendo toda la herramienta sindical. Pero hay una cosa allí que vos planteás, ¿no? Que es el tema de los derechos, que es el tema de cómo de a poco nosotros como trabajadores, nosotros como integrantes de esta sociedad, vamos avanzando en la cristalización de reivindicaciones que son históricas y que cada vez que damos un pasito tenemos la obligación de saber, de entender todo lo que falta por construir. Pero que sin dar ese pasito, si nosotros no tenemos la posibilidad de ir cambiando determinadas condiciones de la sociedad, en términos históricos, si no logramos eso, si no hay ese proceso de acumulación en el cual nos juntemos en el sindicato, nos juntemos en el barrio, nos juntemos en el comité de base, nos juntemos, que hoy a Talvi le sale un poquito de sarpullido, porque claro, ¿cómo no le va a salir sarpullido si él fue el gestor de la política económica, o uno de los gestores de la política económica del gobierno de Lacalle, que trajo como consecuencia, entre otras cosas, que no existía en ámbito de negociación colectiva, ¿no? Pero bueno, sin disgregarnos demasiado, todo ese conjunto de aspectos hacen a la lucha que nosotros estamos dando, a la lucha que está dando hoy el movimiento sindical con este paro. O sea, no estamos peleando solamente por un peso. Yo me asombro cuando por ejemplo, no veo que se rescate con la suficiente frecuencia el dato histórico de que en este momento es la primera instancia histórica en la cual ingresa una cantidad importantísima de primeros integrantes de una sociedad, de primeros de una familia al ámbito universitario, a la educación terciaria. Son cientos. Y claro, y mucha gente dice, bueno, sí, está macanudo. No. Eso es el resultado de que hay un proceso de acumulación real de fuerzas a nivel de la sociedad, que permite que ocurran cosas como esa, o que ocurran cosas como el Sacude, en el cual hay un nivel de integración brutal en el barrio, en el cual se están desarrollando las actividades, o que permite que la lucha por verdad y justicia siga siendo hoy uno de los componentes centrales, o que permite algo que hay sectores de la sociedad que lo siguen cuestionando, que es el avance en cuanto a los derechos de aquellos que han sido sojuzgados por su color, por su género, por su historia, en definitiva, por su pobreza, por vivir en un barrio en el cual no hay saneamiento a lo largo de toda la vida. Entonces, pero claro que estamos en un momento difícil, pero claro que estamos en un momento crítico, pero claro que estamos en un momento en el cual hay que dar la pelea contra aquellos que quieren volver atrás, sin ningún tipo de embagues, sin ningún tipo de pudores, sin ningún tipo de temor. Tenemos proyectos de vida. Acá nosotros peleamos por los derechos humanos y peleamos en serio por verdad y justicia. Sentíamos con mucha... como unas cosas graciosas el otro día, la defensa de que el Partido Nacional es el partido de la defensa de los derechos. ¿Qué hizo el Partido Nacional durante todo el periodo posterior a la dictadura, o durante el gobierno de Lacalle, cada vez que un juez le envió una citación para que interpretara si determinado militar, yo que sé, Gabazo, Cordero, Campos Hermida, torturadores, asesinos, violadores seriales, ¿no? ¿Qué hizo si no aplicar el artículo que permitía o que decía que no, que eso ya era cosa juzgada? ¿De qué derechos humanos me vienen a hablar ahora? ¿De qué derechos humanos en un país en el cual por lo que hoy estamos peleando, la negociación colectiva, que es algo que está en riesgo?
A ver, la negociación colectiva en la cual no solamente se negocia salario, condiciones de vida, ¿no? Condiciones de trabajo, derechos y demás, hoy está en riesgo. Los trabajadores tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo, pero bien claro que está en riesgo. Porque la propuesta de sectores, del resto de los sectores, no de sectores, del resto de los sectores del espectro político es venir por todo como se vino en toda América Latina. Los principales representantes de los sectores, candidatos de los sectores políticos, se congratularon cuando Macri ganó en Argentina y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Cuando Macri, los tweets volaban de Alonso, de la calle, de Talvi, de todos, ¿no? Volaban los tweets aplaudiendo. Hoy no hablan. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Ese es el país al cual nosotros nos vamos a enfrentar. Es la Argentina, es el Brasil. No es una cosa solamente de determinadas locaciones geográficas lo que está aconteciendo en cuanto a la pérdida y el retroceso brutal de los derechos de los seres humanos, de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres, de aquellos que han logrado el matrimonio igualitario y demás. No, es para todo el continente. Y acá en Uruguay vienen por eso también. Por eso la importancia del paro de hoy. La importancia del paro de hoy tiene que ver con que en su momento Manini dijo que el tema de los derechos humanos ya no era una agenda que estuviera en el día, que ya no importaba, que a la gente ya no le importaba eso. O que Lacalle dijo, ¿no? Que si él era presidente, el tema de la investigación sobre derechos, que ese era un tema que ya estaba laudado, que ese era un tema que había que dar la vuelta a la página. O sea, el derecho de la sociedad a saber, a conocer, a encontrar, de las madres, de las abuelas, de quienes hoy siguen estando vivos y vamos a seguir peleando mientras vivamos por encontrar a nuestros desaparecidos, ese derecho estaba perimido. Bueno, son los que hoy plantean que quieren cambiar las reglas de juego de la negociación colectiva. Que lo primero que van a hacer es derogar algo que reconoce el principio de nuestros contratos con la OIT, ¿no? Que tienen que ver con la ocupación como parte del derecho, formando parte del derecho de huelga, no como extensión. Hubieron 12 ocupaciones en un año, en 100.000 empresas. A ver, no sé, bueno, todo esto que pareciera estar de alguna forma ocupando lugares distintos forma parte de una misma estrategia política. Y para nosotros es muy importante, como trabajadores, para nosotros es muy importante como ciudadanos, para nosotros es muy importante como partícipes de un proceso de transformación real que se ha ido operando en la sociedad, insuficiente, que ha tenido retrocesos en algunos aspectos, pero que ha sido tal vez uno de los procesos, y sin tal vez, el proceso de avance más sustantivo que hubo en la historia del Uruguay, ese proceso de 15 años. Bueno, para nosotros es muy importante tenerlo claro a la hora de... Y no tener temor a la hora de ir a debatir. Yo veo que no... Hay como una especie de... No, vos me decís a mí lo que querés. Me hablas de corrupción, me hablas de que los sindicatos son los dueños, gobiernan los sindicatos, me hablas de que la moral del ejército no fue vapuleada no fue infringida por torturadores, asesinos y desaparecedores y ladrones comunes, porque robaban todo, ¿no? En ejercicio del cargo, me decís que no, que eso... Y no salís a decir, no, pará un poquito. Lo que vos estás diciendo es falso, hay que salir a decirlo. Yo ya sentía al candidato del Frente Amplio y me congratuló cuando dijo que era cierto sobre las declaraciones de Fernández, ¿no? El candidato argentino, de que el Uruguay era un paraíso fiscal. Hasta el 2005 fue un paraíso fiscal. O nos vamos a olvidar de las AFIS. O nos vamos a olvidar que el estudio Posadas y Posadas, o Posadas y Vecino y no sé quién más, tiene denuncias de blanqueo a través de esos mecanismos legales que utilizaban de sociedades desde Brasil y que están implicados en el caso de Odebrecht. O nos vamos a olvidar de todo eso. Del Betingo, por ejemplo. El Betingo, ¿no? Pero acá la memoria es corta, ¿no? O nos vamos a olvidar del Cangrejo Rojo.
Tal vez Sanguinetti sea de los que más lo recuerde, porque fue su hijo el que estuvo comprometido en ese caso. Lo que pasa es que lo que ocurre, la memoria está pautada por los medios hegemónicos, y son los que van marcando un poco qué es lo que tenemos que recordar y lo que no. Y ahora, cada vez que tenés la oportunidad de decir algo, decilo. Claro. Ayer cuando este muchacho dijo eso, que era cierto que el Uruguay había sido un paraíso fiscal, hizo un reconocimiento que hasta ahora yo no lo había escuchado. Surge a partir de esta declaraciones, ¿no? Yo la vi la entrevista de este muchacho Fernández. Pero, ¿es cierto que era un paraíso fiscal? Absolutamente cierto. Que acá se lavaba dinero. Es cierto que acá se lavaba dinero. Es cierto además que hubo enriquecimiento por parte de expresidentes, denunciados por integrantes de su propia colectividad en el marco de las elecciones internas durante el gobierno, o cuando culminaba el gobierno de la calle. Hubieron denuncias muy duras de integrantes del Partido Nacional, pero muy duras. No tengo ningún temor en decirlo porque se puede recurrir a los diarios de la época. Claro. Bueno, todo eso no está mezclado en forma de un pastel. Todos esos componentes tienen que ver con lo que es la realidad uruguaya, el momento histórico que estamos viviendo, el momento de este paro general, el momento de pelear por verdad y justicia, el momento de hablar de corrupción. Hablan de corrupción con una impudicia que ofende quienes fueron históricamente los que fundieron al país, fundieron bancos, fundieron el Pan de Azúcar, arrancaron con el transatlántico, a ver, los peiranos. Mirá si hará años cuando daban los veteranos como yo se acuerdan, ¿no? La alcancía aquella capaz que arrancaron mucho antes, pero por lo pronto eso tuvo mucha resonancia. Pero lo del Pan de Azúcar fue las estafas del Banco Transatlántico. Y el Banco de Crédito, bueno. Eso es corrupción. Sí. Hablando, me dicen acá un oyente, Susana, me dice, hola Marce, y para que no te olvides, que Novik fue a la frontera a festejar por Bolsonaro, claro, y que Manini fue y se sacó fotos con él. Sí. Y plantea lo siguiente: si será importante este paro, esperemos que sea masivo. Lo único que no me gustó es que entre los oradores hoy está Ripoll, ojalá sea abuchada, dice Susana. Y dice, si será un paraíso fiscal, pero para que Fernández hable claro, porque quedó muy mezclado y Pompita se sube al carro para acusar al gobierno. Sí, lo dice un oyente aquí, Susana, y a través del puente de comunicación que es el 094981410 vía WhatsApp. Sí, las decisiones sobre las oratorias siempre han sido democráticas. El movimiento sindical uruguayo tiene una característica que lo diferencia del resto de los movimientos sindicales del mundo. Y cuando estoy hablando del mundo, la capacidad de hacer síntesis de vertientes históricas tan diferentes, haber logrado primero una sola herramienta, con la participación de comunistas, socialistas, cristianos, blancos, colorados y demás en la fundación de la CNT, luego de un proceso difícil. Y cuando se venía, hoy estábamos hablando de la Revolución Española, cuando se venía a un par de décadas en las cuales anarquistas y comunistas habían andado a los tiros, ¿no? Acá se forma la Convención Nacional de Trabajadores, es la única herramienta, no logró destruir la dictadura, y sigue siendo hoy un referente importante. Entonces, el hecho de que hayan distintas versiones, con las cuales yo personalmente tengo muchas discrepancias con muchos compañeros, como las tuve siempre, ¿no? Algunas discrepancias son muy de fondo. Ahora, a la hora de defender los derechos de los trabajadores y a la hora de reivindicar la organización sindical y como un componente central de la lucha por los derechos, desde la huelga general de la lucha contra la dictadura, contra la violación de los derechos humanos, a lo largo de todo el proceso de la dictadura acá y afuera y en el exterior, a la salida de la dictadura, peleando por los derechos de la sociedad, no solamente de los trabajadores, por los derechos de la sociedad, del conjunto de la sociedad. A esa Convención Nacional de Trabajadores es a la que uno apela. Se podrá tener diferencias, yo personalmente tengo matices y diferencias con muchísimos compañeros que hoy son opciones mayoritarias dentro de algunos sindicatos, pero bueno, de eso se trata justamente. Esa es una visión verdaderamente democrática, la que tiene el movimiento sindical. Tener la capacidad de contenerlos porque los elementos centrales que hacen a la lucha por los derechos de los trabajadores y de la clase son los que nos unen, y la capacidad de ir sintetizando las diferencias que existen desde el punto de vista táctico.
Mi estimado Llenar, le convido con ese matecito, le agradezco mucho la visita, le agradezco que haya compartido como columnista estas reflexiones en el programa, que luego van a estar, por cierto, dispuestas para que los puedan compartir a través del podcast, como estábamos con los idiomas, en lo que tiene que ver con la grabación en las redes sociales. O sea que muchas gracias, mi estimado. Le convido, está rico el matecito, ¿no? Está muy rico. Bueno, verdad, es la última vez que va a probar. No es la última, porque nunca se puede decir la última, capaz que es la penúltima, un rico mate, porque la próxima vez que va a andar por acá va a estar Alberto Silva, y usted lo lava sabe enseguida. Lo lava al frío, toque. lavado. Frío pero lavado. Completitos el muchacho. Un abrazo grande antes de terminar para mis compañeros del PCNT. Y bueno, el hecho de hablar en primera persona de trabajador, más allá de que yo estoy retirado, tiene que ver con que la conciencia de clase forma parte de la historia de uno, y de esa uno, de lo que más se siente es orgulloso como perteneciente. Yo siempre digo que los jubilados no somos trabajador, somos trabajadores que estamos en otra situación, los que tenemos conciencia de clase. El abrazo pasivo grande a los compañeros. No pasivo jamás en la vida. Jamás. El Pitufo Llenar pasó por aquí, que en realidad no lo invitamos por su capacidad intelectual. Lo invitamos por cábala nada más, porque cada vez que viene damos el batacazo el domingo o el sábado, según cuando nos toque. El domingo, nos toca cada vez que usted viene, me damos el batacazo, o sábado o domingo, dependiendo cuando juguemos. Ahora damos el batacazo el domingo porque jugamos el domingo. Arriba, pasó el Pitufo por aquí, por los estudios de la 1410 y por la Rueda Mariano, claro está.